Bienvenido a una animación de la gráfica de la función tangente. El objetivo del video es ilustrar el gráfico de una función tangente usando el círculo de la unidad. Recuerda que el lado terminal del ángulo interseccionará el círculo de la unidad en el punto, y el tangente θ sería igual a y x, así que aquí abajo estaremos trazando el valor de los tangentes. Para cualquier ángulo dado como este punto anima alrededor del círculo de la unidad. Porque estamos mirando la relación de y x, vamos a obtener un gráfico que es considerablemente diferente de la gráfica de los datos del sino y el cosino, así que empezamos a 0 grados. Este sería el punto. Y tan y x sería 0, 1, 0. ¿Cuál sería este punto aquí abajo? A medida que nos acercamos a los 90 grados, podemos ver que la función púrpura o la función tangente aumenta dramáticamente, y eso es porque se está acercando a 1, la x se acerca a 0. Así que la tasa tangente se acerca realmente al infinito positivo. A 90 grados o radiantes pi2 este es el punto. Bien, 1, 0 no está definido, así que los datos tangentes no están definidos en pi2 radians o 0 grados. A medida que avanzamos alrededor del círculo de la unidad, puede ver los valores de la función trazados aquí en púrpura, y la función tangente será indefinida cada vez que la coordinación x es igual a 0. A medida que nos acercamos a 3 pi2 radianes o 270 grados, veremos otro descanso en el gráfico y tanto. Ahora mismo podemos ver que el período de la función tangente es pi radians o 180 grados versus 360 grados. O radians de 2pi para z y cosine θ. Si dibujamos el gráfico con ángulos negativos, un patrón similar surge. Donde cualquier momento la coordinación x es igual a 0. La función no está definida, y eso sería cuando el lado del terminal miente en el eje, y vamos adelante y mire el gráfico entero, de 2pi a 2pi radianos. Y puedes ver aquí tenemos nuestros asíntotas verticales. La gama sería del infinito negativo a infinito positivo, y el dominio sería todos los ángulos, excepto los que son múltiples de 90 grados más cualquier múltiple de 180 grados. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver.